En este podcast, que casi nunca estamos en serio, casi siempre estamos de broma, porque nos parece que la vida es más divertida así, hoy queremos hacer una pequeña excepción y antes de empezar decir una cosa que es muy en serio, ¿verdad, Kelu? Sí, queremos mandar un abrazo a todos los valencianos que están afrontando todo lo que están pasando, que es horrible, y también decirles que aquí les dedicaremos un espacio porque es una tierra preciosa y, bueno, sobre todo en estos momentos, pues mandarles todo nuestro apoyo y si alguno escucha este podcast, pues por lo menos que les sirva de cierta desconexión. Es que no podemos decir nada más. Que sepan todos que les tenemos en el corazón ahora, en estos días, y que, bueno, de alguna forma esto va para ellos y, como dice Kelu, si alguien puede pasarse un rato entretenido escuchando esto, pues para nosotros será maravilloso haber hecho ese servicio público, que eso sí que es un servicio público. Y ahora, al otro. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar. Por supuesto, cómo no, el mejor podcast de viajes a este lado de Ganímedes, y desde que más o menos allá por el 8 de mayo del año 589 empezase el tercer concilio de Toledo. Ojo, cuidado, estamos hablando de momentos importantes. Este fue en concreto el concilio en el que el rey visigodo, que ya hablamos de los visigodos hace solo una semana, Recadero, proclamó que se había convertido al catolicismo y que a partir de ahora pues todo el reino, en lugar de ser la mitad católicos, la mitad arrianos, pues iban a ser todos católicos y iban a ser así como mucho más felices. El reino en el que, por supuesto, la capital era Toledo. Claro que sí. Yo soy de una generación en la que ya no me tuve que aprender de memoria a los reyes godos. Yo tampoco, no me llames Estamos viejo. muy de godos últimamente, pero me parece bien siempre que sea para hablar de una ciudad tan impresionante como es Toledo, de la que decía Galdós, fíjate qué cosa más bonita, que es una historia de España completa. Y es que es tal cual. Y es una ciudad, la típica cosa que damos por hecha, está ahí, es histórica, lo sabemos, preciosa, pero creo que todavía no la valoramos lo suficiente, oye. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que vamos por el mundo y vemos otras ciudades y tal, y nos gusta mucho y está muy bien, hay que ir a ver más cosas y tal, pero no nos damos cuenta de que hay muy pocos sitios en todo el mundo como Toledo. Eso es. En la segunda parte, además, yo quiero hablar de uno de los viajes que he hecho este verano por Salta, para daros un poquito de envidia, que además Salta, además de ser una canción de tequila que todos conocéis, es una provincia de Argentina que lo tiene todo: naturaleza, cultura, historia, vino, muchísimo vino, ya lo aviso. Por cierto, Kelu, que aquí estamos siempre, venga a viajar, pero tú a veces piensas en el futuro. Hombre, por supuesto, Carmelo, ¿por quién me tomas? No sé, yo te veo tan joven que... Mira, yo soy joven, bueno, no sé si tanto, pero también soy consciente de que uno tiene que prever las cosas. Y fíjate, estoy así tan en la voz de la experiencia que te quiero dar un consejo, porque con AXA puedes ir preparándote para ese futuro que comentamos y estar listo para lo que venga. Porque tienen, supongo, buenos seguros de vida, ¿no? Hombre, claro. ¿Y tienen planes de ahorro? Por supuesto. ¿Y de pensiones? No solo es que tienen todos los productos financieros que vas a necesitar a lo largo de tu vida, es que los adaptan para cada etapa de esa vida, que tú ya no eres un chaval, Carmelo, y algo muy importante, porque en AXA cuentan con expertos que están a tu lado, ayudándote a elegir la mejor opción según tus necesidades y tu momento. Suena muy bien. ¿Dónde puedo informarme más? Muy fácil, entras en axa.es y empiezas ya a preparar ese futuro que tú y yo y los tuyos os merecéis. Pues nada, ya que hemos dado este consejo tan importante, ¿qué te parece si nos vamos de viaje? ¡Salta! ¡Salta conmigo! Lo tenía que hacer. Bueno, Carmelo, ¿por dónde empezarías tú una visita a Toledo? Que decíamos, tiene tantas cosas y tanto que ver. ¿Por dónde empezamos? Te voy a dar un poco la brasa con mi vida muy pasada. Muy Yo hace bien. muchos años fui a Toledo, me fui un día con un amigo a hacer fotos. Era además mi amigo Gonzalo, al que mando un abrazo, que seguro que nos escucha. El caso es que fuimos un día muy pronto, llegamos a la estación de tren y la entrada más cercana al casco histórico de Toledo pues era atravesando el puente de Alcántara, ¿no? Como digo, era muy pronto. Había una luz así muy bonita, había esto que del río sale niebla. Oh, qué bonito. Y estábamos además completamente solos allí, ¿no? Nadie había tenido la idea de ese día tan pronto a Toledo. Igual hoy que hay siempre más turistas en todos los sitios, pues porque te digo de hace la tira de años. Pues igual ya no podrías estar solo, pero
aquel momento con esa luz bonita de la mañana, con la niebla y allí solos, me gustó tanto y lo recuerdo tanto que siempre que voy a Toledo procuro pasar por ese puente y no sé si recordar ese momento, que obviamente no se puede repetir, pero sí que, bueno, no sé, revivirlo de alguna manera. Y luego hay otra buena idea que a mí me gusta mucho y he hecho algunas veces, he hecho este paseo, como el que dices, sin llegar a entrar en Toledo, solo para ver las vistas que hay por la misma carretera en la que está el puente, que subes un poco más para arriba y hay un par de miradores y desde allí ves una vista de la ciudad que es la que pintaba el Greco. Es que te puedes imaginar al tío allí en el caballete dándole al pincel y que me parece bellísima, me parece una auténtica maravilla y yo creo que es, no sé si cuando llegas a Toledo o a lo mejor cuando te marchas, también digamos como despedida puede ser un buen momento, pero yo creo que eso a mí me parece una forma fantástica de empezar y probablemente de acabar. En esos alrededores hay muchas fincas donde celebran banquetes de bodas y demás que llaman cigarral si se ve el Alcázar desde esos puntos. Anda. Y claro, las vistas es que son muy preciadas, como dices. Es que fíjate tú qué lujo estar ahí de banquete encima pues viendo eso, es que es una maravilla. Sí, luego si te parece hacemos un recorrido más amplio por la ciudad, pero antes de empezar me gustaría que contases 2 o 3 cosas de Toledo que creas que sean excepcionales incluso para una ciudad que ya de por sí es tan excepcional, claro. Pues aquí como siempre vamos a hacer un recorrido por nuestro gusto personales, porque es lo que podemos dar. O sea, yo lo que no soy experto en nada, sí que lo que puedo ofreceros es lo que a mí de verdad me gusta. Y ya sabes que para mí el pasado sefardí de España en particular y en general casi todo lo relacionado con el mundo judío, pues me toca la patata, ¿no? Es una cosa que me gusta mucho, que me gusta sentir y que puedo parecer un poco cursi, pero en muchas ocasiones hasta me emociona. Bueno, Toledo en este sentido pues es la repera, es de lo mejor que podemos encontrar en toda Europa, iba a decir en España, pero es que es en toda Europa. La judería de las mejor conservadas de Europa, dicen. Efectivamente, una de las juderías mejor conservadas, que tiene todavía mucho, digamos, una judería con mucho ambiente, esas calles estrechas tienen mucho sabor, pero luego encima es que hay no una, sino 2 sinagogas, y además que 2 sinagogas. La primera es bueno, no sé, cronológicamente la verdad es que no sé cuál es primera, pero en fin, la del tránsito es, yo creo que quizá es la más impresionante, quizá, ¿no? Porque es muy grande, es muy, muy grande para cómo eran las sinagogas. Realmente yo es que no sé si he visto ninguna tan grande, quizá la de Ámsterdam sea por un estilo, pero es para el tamaño que tenían las sinagogas, que eran templos muy modestos Claro, de las antiguas general. Al menos, porque luego hay otras en Budapest, está también una muy grande, pero claro, ya son más modernas. Sí, claro. Reconstruidas, claro. Estamos hablando de cosas de muy antiguas, pues suelen ser templos modestos. Bueno, pues esta es muy grande, es muy bonita, ya no solo que sea grande, tiene un artesonado que es que te mueres cuando miras hacia arriba, te quedas bueno, absolutamente alucinando, y toda la decoración de la sala es realmente bonita. Dicen que era una decoración que la hicieron artesanos musulmanes y mudéjares y tiene un cierto recuerdo a ese arte que vemos sobre todo en el sur de España. Y bueno, hoy por cierto es el Museo Sefardí, el museo que es un museo nacional y que es muy interesante. Y luego muy cerquita, porque además es que están muy cerquitas uno de otros, está Santa María la Blanca, que es muy pequeña, es muy bonita. Y bueno, tiene una estructura así como de varias naves o varios pasillos, no sé muy bien cómo decirlo, sostenidos por unos arcos de herradura blancos, y a mí me parece una de esas maravillas que el arquitecto, cuando la debió haber terminada, debió pensar, joder, soy la repera, porque es francamente, es pequeña, no es un gran templo, es más el tamaño, digamos, que tenemos asociado, que solemos encontrar con las sinagogas normalmente, pero es de una elegancia brutal. A mí me parece de verdad maravillosa. Y luego, curiosamente, está también en la misma judería una de las obras de arte absolutamente mundiales, que es lo mismo que decíamos antes, que eso haría un museo gigantesco nacional alrededor de ese cuadro solamente, que es el entierro del conde de Orgaz, y que tiene algo que a mí me gusta mucho, que es que está en el sitio para el que fue pintado. En una iglesia del siglo XII, en una iglesia de Santo Tomé. Sí, en la iglesia de Santo Tomé, que está también ahí en la judería. Una iglesia pequeñita, está como en la entrada de la iglesia, hay un espacio allí con unos bancos y tú se paga una entrada que yo la recuerdo muy económica, sobre todo por lo que ves, y te puedes sentar en uno de esos bancos y pasarte allí. Yo creo que si te quieres pasar el día mirando el cuadro, que te lo puedes pasar, pues eso, lo disfrutas de una forma muy especial. Y es más, es que si vas a según qué horas o un día entre semana que no haya tanta gente y tal, que puedes sentarte ahí y estar tú solo viendo el entierro del conde de Orgaz, que es una de las pinturas
me vas a perdonar la palabra, más acojonantes que se han pintado jamás, porque no solo es la maravilla técnica compositiva, todo, es que es un cuadro que a mí me parece realmente apabullante. Sí, sí, no te lo acabas, puedes estar allí. Y te quedas ahí, parece que te vayan a enterrar a ti cuando llevas un rato mirándolo, ¿no? Te metes dentro. Me parece, creo que es una obra de arte excepcional. Y que, bueno, pues... Sí, además muy curioso la importancia del poder civil de la imagen estando dentro de una iglesia, que esto, no sé si lo hemos contado alguna vez aquí, que Felipe II se cabreaba mogollón con el Greco porque le reconocía como pues un artista increíble y por eso le permitía esas licencias de encargarle cuadros religiosos y que luego, donde luego aparecía la imagen religiosa como en un segundo plano. Pero eso se lo podía permitir entonces gente como el Greco. Exacto, pero fíjate que luego eso es como uno de los rasgos del barroco y de la contrarreforma, ¿no? Esa mezcla de lo religioso y lo profano, en el que en el cuadro pues está el supuesto conde de Orgaz, pero son todos tíos de Toledo. Sí, es verdad. Es una cosa curiosa. Nombrar el Greco, por supuesto, tiene que ser un must, que dirían ahora, o sea, una obligación porque es importante, muy importante para la ciudad. Es una de las estrellas de la ciudad y de hecho los dos siguientes pasos de mi paseo tenían que ver con el Greco. Y es una de las estrellas de la ciudad porque no solo es uno de los grandes pintores de la historia, sino que tiene algo muy llamativo, que es ese estilo completamente reconocible, que la gente piensa que es solo que los personajes salen como más alargados, que es cierto que sí, que tiene, digamos, la proporción que él utiliza no es la más habitual, sino que es un poco más... Sí, se inventó el formato vertical, que ahora está tan de moda con los teléfonos móviles. 16:9 sí. Y todo. Sí, pero bueno, más allá de eso, también, digamos, toda la pintura del Greco es muy personal. Y como decía, los dos siguientes pasos que a mí me gustaría dar en este paseo personal por Toledo tienen que ver con él. El primero, además, está muy cerca de la judería, que es el Museo del Greco. Es un museo que le han llamado la Casa del Greco, pero en realidad no fue su casa, ¿no? Es como una reconstrucción que se hizo un señor muy rico y con mucha cultura de principios del siglo XX, cuyo nombre soy tan infame que no me he apuntado y no recuerdo, pero bueno, se creó así para reproducir cómo sería una casa de esa época en la que podría haber vivido el Greco, que sí que se sabe, por cierto, que vivió bastante cerca. Entonces, la mitad de la casa es un poco esa reproducción de una casa de esa época, que está muy bien. O sea, la verdad es que es muy curiosa, es muy interesante. Tiene un puntito hoy en día, yo creo que naif, pero que a mí me resulta muy agradable. Y la otra es un museo con obras del pintor. Obviamente hay obras del Greco en todos los sitios, en el Prado, en tal, que a lo mejor son más importantes que las que hay allí. Allí hay cosas interesantes, pero hay una cosa que a mí me pareció maravillosa, que es un apostolario. Y un apostolario es, obviamente, un conjunto de retratos de los 12 apóstoles. Ahora no sé si son 12 o 11, porque no sé si pintaría a Judas. Mira, me he quedado ahí. Luego lo tendré que comprobar. Y lo bueno que tiene este apostolario es que el Greco no pudo acabar todos los cuadros. Entonces, están, por supuesto, todos expuestos, pero hay algunos que están como ya a punto de acabar, otros que están como muy a medias y otros que están casi como empezando. Y es como ver cómo pintaba el Greco. Es una cosa alucinante. Yo el día que lo descubrí, que además llegué allí y no tenía ni idea de que eso estaba allí, y me pareció algo fascinante desde el punto de vista de la pintura. Y luego, bueno, pues la segunda parada a la que hay que ir. Obligada a la catedral, me imagino. Efectivamente, ¿no? Ya aprovechamos y vemos la catedral, que la catedral tiene, ahora hablaremos de ello, pues algunas de las obras más importantes también del Greco. Sí, porque el museo catedralicio que hay en su interior es una maravilla. Hay obras de Zurbarán, de Goya, de Velázquez, de Tiziano, de Rubens, por supuesto del Greco, y además una envergadura esa catedral enorme. Es de las más grandes de España. Eso sí que lo he comprobado y al final, o mejor dicho, lo he intentado comprobar. Y claro, es que depende de la medida, pero sería, yo creo que es como la tercera más, digamos, con más superficie. Y creo que solo la supera en Sevilla y la Basílica del Pilar, que es Basílica Catedral y que es también gigantesca. Pero bueno, efectivamente, catedral gótica, pues solo detrás de la de Sevilla. Es un edificio impresionante. Hay una parte muy gótica de la catedral y luego otras partes en las que evolucionan. El altar mayor tiene un retablo que te mueres también. Hoy me está dando mucho por la expresión esta, pero para que la gente se haga una imagen, es como para que te dé un estendalazo allí. Impresionante. Y luego hay cosas muy curiosas. Hablas del museo de pintura, pero también una especie de museo de arquitectura con cosas como el transparente, que es una locura hecha ahí, que no sé muy bien a santo de qué, pero es un inserto churrigueresco, es decir, barroco absoluto, en la parte de detrás del altar, por la que se cuela la luz del sol y da
sobre donde el sagrario donde está la Sagrada Forma, y que es, bueno, pues es una exageración barroca absolutamente maravillosa, que es lo que dices, llegas ahí y dices, bueno, ¿esto cómo se les ocurrió, en qué momento y qué locura absoluta? Pero dentro, además, yo creo que dentro de esa catedral, que en su mayor parte es gótica, pues tiene un efecto más llamativo. Y luego hablabas de ese museo de pintura y escultura que es impresionante, y hay una cosa del museo en concreto que volvemos a lo que decíamos antes, que es un cuadro que puedes ver en el sitio para el que se pintó, y es que eso es completamente excepcional, porque los cuadros están en los museos hoy en día, y obviamente Velázquez no pintó para el Prado, pintó para el Palacio, para el Alcázar de los Reyes. Pues allí en la sacristía, la maravillosa sacristía de la catedral, está el expolio, que es ese cuadro maravilloso de cómo están quitándole a Jesucristo la ropa, que lleva una túnica de un color rojo, que dices, bueno, pero esto ¿cómo se puede hacer? Además que hay que recordar que los pintores entonces no se compraban unos tubos de pintura ahí, sino que tenían que crear ellos los pigmentos, tal, y bueno, y es un cuadro absolutamente maravilloso, de lo mejor del Greco, que es decir, de lo mejor de la cultura universal. Dentro de esta ruta que estamos haciendo por la ciudad también apodada de las tres culturas, está claro que el poder del cristianismo y del catolicismo es muy importante. También se conoce a Toledo porque hay muchísimos conventos, muchísimas pequeñas iglesias que son auténticas joyas de ese casco antiguo. ¿Destacarías alguna en tu recuerdo? Bueno, hay muchas iglesias que tienen o partes o detalles o campanarios mudéjares que son preciosos. Eso es una cosa que hay que ir siguiendo. La de Santo Tomé, que decíamos antes, el interior está muy reformado, pero el campanario, Santo Tomé es donde está, el que no hemos llegado a decirlo, donde el Greco, sí. El interior del Conde de Orgaz. El campanario es un campanario mudéjar, vamos, exquisito, que además que creo que se puede subir, si no recuerdo mal, o se podía subir la última vez que estuve yo por allí, que no hace tanto. Luego está una iglesia que es, digamos, dentro de la historia de la arquitectura española, yo diría que tiene cierta importancia, que es San Juan de los Reyes. San Juan de los Reyes tiene ese nombre porque es un monasterio, estoy hablando de iglesia, pero es obviamente la iglesia, pero es también un monasterio. Lo mandaron construir los reyes católicos y más concretamente la reina. O sea, es una cosa ahí feminine power total. Y es uno de los mejores ejemplos, y tiene cierta lógica que lo sea, de lo que llaman el gótico isabelino, que es, digamos, un estilo gótico que se desarrolla durante el reinado de Isabel la Católica, en el que ese estilo ya está transicionando hacia algo que no es enteramente gótico, que parece el principio del Renacimiento ahí, pero que en este caso, en San Juan de los Reyes, es como un gótico muy, muy avanzado, muy, muy evolucionado, muy bonito, con mucha decoración. Tanto la iglesia como el claustro son absolutamente espectaculares, y yo creo que es una visita. Y luego a mí hay una cosa que me gusta mucho, que además descubrí en mi último viaje a Toledo, digamos casi por casualidad, que es la mezquita del Cristo de la Luz. Le llaman mezquita porque obviamente fue hecha como una mezquita, aunque luego desde el año 1100 prácticamente, no está la cifra concreta, pero pocos años después de la Reconquista, se convirtió en iglesia dedicada al Cristo de la Luz. Y es una de las dos mezquitas que quedan en Toledo, que dicen que como 17, alguna de ellas debía ser bastante grande, como la que ocupa el solar de la catedral, que la catedral es inmensa, así que la mezquita debía ser también enorme. Y esta iglesia en concreto, esta mezquita del Cristo de la Luz, es muy pequeñita y es una mezcla de arquitectura musulmana y mudéjar en origen, porque yo creo que mezcla un poco los dos estilos, pero también porque luego se le añadió un ábside mudéjar, además de los más antiguos de Toledo, para poder funcionar un poco mejor como iglesia. Y es, como digo, muy pequeña, tiene un conjunto tiene 4 columnas y un sistema de arcos sobre el que sostiene la pequeña cúpula, y es deliciosa. Es realmente un edificio muy, 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 muy bonito, y que yo creo que, bueno, no es que sea desconocida, pero está un poco fuera del Toledo que más se sigue, en el que más gente vamos a encontrar y más turistas ahí paseando. Hemos hablado, si te fijas, de mucho del poder religioso, ¿no?, ya materializado en estos templos, en estos monumentos, y yo creo que nos falta hablar de un edificio que muestra el poder civil. Efectivamente. Y claro, me refiero al Alcázar. El Alcázar, que es un edificio impresionante, muy reconstruido, como es obvio. Y ha pasado por muchísimas. Exacto, porque ha pasado por todo, que aún así sigue siendo impresionante. Yo recuerdo, fíjate, me está viniendo ahora a la memoria la primera vez que fui a Toledo, que todavía estaba, digamos, el tour Guerra Civil.
Entonces tú ibas al despacho del general Moscardó, era, que digamos retuvo el Alcázar. La gente sabrá, y si no se lo contamos un poco así muy por encima, que el Alcázar de Toledo pues estuvo sometido a un asedio. Estaban allí las tropas franquistas y los republicanos estuvieron asediándole, un asedio muy duro. El Alcázar quedó completamente destrozado, y en la refriega, capturaron al hijo del, yo creo que era el coronel Moscardó, igual me equivoco, y que me perdone la gente si es así. Capturaron al hijo del jefe que estaba entonces dijeron que si no se rendía el Alcázar lo iban a matar, y aquel hombre pronunció un discurso, una especie de discurso por teléfono, diciendo que el Alcázar no se rendía. Y, en fin, bueno, esto era como un elemento mítico de la España franquista y de la celebración de su victoria en la Guerra Civil. Y yo todavía estuve allí en el despacho que se conservaba como entonces de este hombre, viendo todo aquello, y te lo ponían la conversación por teléfono. En fin, de ahí se originó el famoso diario El Alcázar, también uno de los más antiguos de España, de toda esa contienda. Efectivamente. Inspiró ese nombre. El diario El Alcázar estaba publicado por la Hermandad de Excombatientes. Claro. Es decir, creo que no era muy de centro el diario del Alcázar. Creo que no. Vamos. De hecho, es que lo compraba mi abuelo, que tampoco era muy de centro. Hoy en día, fíjate qué curioso, que es un edificio al que van muchísimos toledanos porque es una biblioteca pública y es increíble. Enorme. Yo la última vez que he estado allí he estado por la biblioteca, por un acto que había en la biblioteca, y está también, eso sí, el Museo del Ejército. Yo no he tenido... El Museo del Ejército es de España, es decir, no un museo del Ejército cualquiera. Yo recuerdo haber visto el Museo del Ejército cuando estaba aquí en Madrid, luego se desplazó allí porque el edificio del Museo del Ejército se va a dedicar al Museo del Prado, es una ampliación, y de hecho están ahora haciendo la obra esta, y allí todavía no he visto cómo está montado, pero era un museo muy interesante porque, hombre, España ha tenido una historia militar muy importante y por lo tanto... Sí, es uno de los museos más antiguos de España, de hecho. Sí, es un museo muy interesante. Digo, no he visto cómo lo han montado allí, pero seguro que está muy bien. Y bueno, también del poder civil son las murallas. Eso es. Y hay varios tramos de las murallas que se conservan que son maravillosos, y hay varias puertas, y yo recuerdo dos, y si las recuerdo, digamos, es porque se me han quedado así como en el fondo de la memoria, que son la de la bisagra, que cuando llegas desde Madrid es, digamos, lo que te recibe. La bienvenida. Dices, ahí va, que es impresionante. Es una puerta muy monumental y tiene como detalle así curioso un escudo gigantesco de Carlos I. Y bueno, la verdad es que es muy hermosa. Y luego hay otra que me gusta casi más, que es la Puerta del Sol, que tiene también Toledo su Puerta del Sol como Madrid, y que le llaman así porque efectivamente le da mucho el sol al atardecer durante buena parte del año. Entonces hay un punto allí que tiene una luz y un color, la verdad es que muy bonito. Pero bueno, las murallas obviamente también son, yo creo que una de las cosas que hay que recorrer en Toledo. Una ciudad en la que sobre todo estamos hablando de cosas concretas, de sitios concretos donde hay un cuadro, no sé qué, pero que lo que hay que hacer es caminar. Es caminar y es quedarse a dormir, que muchísima gente, sobre todo cuando se hace de noche, lo vamos a notar, va solo a pasar el día. Entonces es un caso de típica ciudad donde por la noche se va toda esa gente. La suerte y la desgracia de estar cerca de Madrid. Sí, y está muy bien iluminada también para pasearla, es muy romántica, en fin, está muy bien. Hay muchísimas visitas guiadas que además también van más allá de los clásicos toledanos y donde van a descubrir los oyentes otras facetas que no se conocen tanto y están muy bien. Y de noche es muy, muy bonita. De noche es una ciudad muy especial. Es una ciudad de estas que cambia por la noche. Y si por el día tú vas por ese casco antiguo y vas pensando que, joder, esto es como si estuviésemos en 1500, yo creo que de noche la sensación es todavía mayor. Sí, porque al estar más tranquila la ciudad, al haber... Los comercios se cierran. Al haber menos tráfico y tal, realmente tienes la sensación de que en cualquier momento te va a salir un tío embozado con una capa y una espada y te va a hablar del honor y de este tipo de cosas que en fin, bueno, en resumen yo creo que es de verdad una auténtica joya. Yo he tenido la suerte de viajar, no mucho, pero bastante por Europa, y ves ciudades muy bonitas, y si las comparas con Toledo, casi ninguna es más bonita que Toledo. ¿Sabes qué bonitas son las ofertas que vienen ahora de Travelzoo? Pues fantásticas, como siempre. Pues escucha. Pues Kelu, ha llegado uno de los momentos clave de este programa, que es cuando damos las fantásticas ofertas de Travelzoo.
¿Qué tenemos esta semana? Empieza tú. Pues en esa selección que nos trae Travelzoo esta semana empezamos por una escapada, pero una escapada que te va a encantar, porque a quién no le gusta ir a Asturias y, por ejemplo, acercarnos hasta Villaviciosa, la comarca de la Sidra, famosa en el para mundo hacer entero. allí una parada, por ejemplo, de una noche así, con alojamiento incluido, en un apartamento de un dormitorio para 2 personas, por si vamos en pareja, desayuno continental, visita a una quesería o sidrería a elegir con degustación, ya sabemos cómo se come en Asturias. En fin, podemos estar allí de hacernos esta escapada. ¿Sabes por qué precio? Con Dime. Noche incluida. 73 euros. 73 euros. Así son la gente de Travelzoo, que busca y busca y encuentra. Oye, con pues la, zapatos y también con la escapadas. visita a la quesería, que yo es que estoy dándole vueltas aquí sin parar de salivar. En fin, un lujazo. Pues yo te voy a proponer una escapada también a una de nuestras ciudades preferidas, que es Oporto, en un hotel muy especial, es el Hotel Torel Avantgarde, que tiene unas vistas espectaculares de la ciudad, pero es decir, digamos, es un poco como el leitmotiv del hotel es las vistas, pero tú luego miras la decoración por dentro y es un hotel con una pinta fantástica. Bueno, pues tenemos esta oferta que incluye vuelos directos, que incluye 2 noches en este hotel tan estupendo y que incluye detalles en la habitación, como que tiene cafetera, te ponen ahí botellas de agua todos los días, una botellita de vino cuando llegas para recibirte, es decir, bueno, que te tratan bien. Oye, pues eso, pues todo con vuelos directos incluidos, repito, 2 noches por 209 euros por persona. Oye, qué bien. Y si no tienes plan este puente de diciembre, pensarás, oye, ya está todo hasta arriba, qué caro. Pues no, porque Travelzoo ha encontrado una escapada espectacular para esas fechas de 4 días para disfrutar del encanto de los mercadillos navideños de Bruselas, Brujas y Gante. Qué maravilla. Una ruta por Flandes preciosa, muy cultural además, que incluye esta oferta, vuelos directos de ida y vuelta a Bruselas, con tasas, 3 noches de alojamiento en los hoteles, pues hoteles siempre espectaculares como los que elige Travelzoo, desayuno diario, tren del aeropuerto de Bruselas a Gante y de Gante a Bruselas, todo un detalle, en fin, que si ya les está apeteciendo a los oyentes, según están escuchándonos, por 679 euros podrán encontrar esta oferta que se les escapa de las manos porque está muy cerquita la fecha. Que a estas alturas del año y tan cerca el puente ahí y en esas fechas tan concretas está realmente bien y la verdad es que es una zona muy muy bonita. Otra ciudad maravillosa para conocer, para irte una escapada, un fin de semana largo, un puente, Roma. Bueno, Roma Hombre. Es que es de estos sitios a los que puedes ir todos los años y no te aburres. Pues fíjate qué oferta tan buena. Y esta tiene una característica que a mí me gusta. Es en el hotel Nova Hotel Residence, que está un poco fuera de la ruta turística habitual. Yo creo que eso es muy interesante. Se llama el barrio de Montesarzo, una cosa así, la verdad. No lo sé, no sé pronunciarlo. El italiano no estamos. Exacto, no estamos muy allá. De los idiomas cada día peor, según vamos haciéndonos mayores cada día peor. Bueno, es un hotel que está muy bien, que tiene una terraza con vistas panorámicas y que está en una zona menos turística de Roma, más auténtica, es decir, con comercios para los de allí, en los que puedes vivir un poco una experiencia más auténtica de lo que es Roma y además está solo a un cuarto de hora en autobús del centro, o sea que está muy bien. Bueno, pues una oferta, 4 días, 3 noches, vuelos incluidos por solo 229 euros por persona. Está francamente bien. Y quien nos escucha habitualmente ya sabrá que Travelzoo suele terminar con un gran viaje, algo para darnos ya muchísima envidia o para terminar ya de convencernos. Imagínate irte 8 días a Egipto en una ruta, en un crucero por el Nilo, descubriendo pues todos esas maravillas de la historia, pirámides, Ese es un templos. viaje que hay que hacer como mínimo una vez en la vida. Sí, y que yo, por cierto, tengo pendiente, así que voy a leer la letra pequeña porque hay un ahorro de 400 euros. Ahora daré la cifra final en la que se nos queda esta oferta, que incluye vuelos internacionales, un vuelo interno también Luxor Cairo, 7 noches en hoteles de categoría y a primera de un crucero por el Nilo, o sea, también hacemos tierra, traslados, visitas con entradas, guía de habla española, seguro de viaje y todo esto, desde 699 euros por persona. O sea, una relación calidad-precio que yo creo que es muy difícil encontrar en ningún otro sitio del mundo y desde luego un país que es absolutamente alucinante. Y todo esto, todas estas ofertas las puedes tener, en lugar de escucharnos a nosotros, que está muy bien que nos escuches, pero las puedes tener tú directamente en tu bandeja de entrada solo con una cosa tan sencilla como entrar en travelzoo.es y poner tu correo electrónico. Ellos toman nota y todas las semanas te mandan esas 20 ofertazas impresionantes que hacen cada semana, que están llenas de oportunidades únicas para viajar.
Bueno, Kelu, nos toca hablar de Salta. Cuéntanos lo primero dónde está, porque he de reconocer mi ignorancia y yo mismo no sé ubicarla en el mapa, lo cual tampoco es tan terrible, me imagino. Y sobre todo, ¿por qué nos recomiendas ir? Claro, es que es verdad que con lo grande que es Argentina, a mí me pasó lo mismo, hasta que no decidí qué trazado quería seguir en todo el gran recorrido que hice, no me di cuenta que ahí estaba Salta, en la parte norte de Argentina. De ahí va muchísima gente desde Buenos Aires para iniciar como su ruta hacia Jujuy, por ejemplo, que es otra provincia muy visitada, y siempre quieren pasar por Salta, como le hice yo, porque además creo que es bastante diferente a otras provincias argentinas. Es una provincia sofisticada. Antes he dado ya pistas por el tema del vino. El resto de provincias argentinas, por favor, no hace falta que llamen, que nos acabamos de llamar. No, pero es verdad que, a ver, yo creo que cuando la gente visite Argentina se va a dar cuenta que hay otros destinos que igual son como más locos, un poco ruidosos o destartalados a nivel, pero no todo en un viaje tampoco es lo estético, ¿no? Se viaja por muchísimas razones. Y yo creo que la provincia de Salta es muy completa porque aúna, por un lado, esa belleza de las ciudades que componen la provincia y, por otro, la belleza natural que es apabullante. Ahora os voy a contar un poquito más de esto porque a mí me dejó totalmente sorprendida lo que me encontré, no me lo esperaba. No había buscado muchísima información ni fotos previamente para que me sorprendiera cuando fuera y la verdad que fue un acierto. Yo eso siempre recomiendo hacerlo porque al final, hombre, si te informan muchísimo a lo mejor puedes aprovechar más el viaje, pero ese factor de sorpresa que puedes perder, a mí me parece que es una lástima. Es difícil porque, claro, con el mundo de las redes, Instagram y demás, que viven de la fotografía, los vídeos, pues tenemos ya a nivel visual sorpresas de pocas cosas en el mundo, pero si se puede hacer, reservarse un poquito para tener luego esa sorpresa, yo os lo recomiendo. Quiero hacer con vosotros un recorrido no muy extenso geográficamente, aunque luego Argentina es un país muy grande, esta provincia no lo es tanto, y quiero que empecemos por una ciudad que se llama Cafayate, que también es una aldeíta preciosa. Qué nombre tan bonito, Cafayate. Y aquí volvemos al tema del vino. Aquí vamos a encontrar un entorno ya llegando a Cafayate repleto de viñas por todas partes que nos están anunciando que es una provincia que vive de ello, porque además es una provincia de altura y es el vino más valorado de altura, porque luego en otras cuestiones también está Mendoza, que es otro lugar de vinos, muchísima fama, pero en Salta luego a nivel de vinos de altura tiene también su propio renombre. ¿Y está bien organizado así como para visitarlo desde el punto de vista turístico? Es decir, o sea, hay bodegas que se puedan visitar y que estén bien y cómo, si las hay, ¿cómo son? Sí, es que además esto es muy curioso porque cuando llegas a Cafayate, que tiene 13.000 habitantes, es una ciudad-pueblo, o sea, muy, muy pequeñita. Sí, es más pueblo que ciudad, con todo el respeto. Llegamos y se nos abre un mundo de pequeñas bodegas que son de estilo colonial, son casitas pequeñitas, pintadas en tonos pastel, donde anuncian cada una pues su elaboración, sus caldos y demás, y la afición que hay de la gente que llega, pues como hice yo, es ir recorriendo de bodega en bodega, ir probando vinos, porque además las catas que ofrecen están súper bien de precio por otro lado y puedes ir pues comiendo algo en un sitio, tomándote y probando los vinos. Son vinos peculiares, diferentes de esta parte del mundo, porque claro, en España hablamos de malvasías, garnachas, tempranillos, y aquí en Cafayate y en Salta hay dos cepas protagonistas principalmente. La más conocida es, por un lado, el torrontés, del que salen vinos blancos y aromáticos que se van endulzando según van envejeciendo, al contrario que mi carácter, guiño, guiño, festival de humor. Pero bueno, y luego por la parte de los tintos, aquí la protagonista es la uva Malbec, y yo para probarla me fui hasta una bodega pequeñita que se llama Salvador Figueroa y allí conocí un vino que estaba a la altura de las carnes argentinas. Madre de Dios. Es claro, cuidado, por su alta graduación, porque tenía como 15 grados el vino que probé. Y siempre nos recomendaban, oye, esto con una buena carne de un buen asado conviene muy bien porque probarlo. Si no te tomas 2 copas y ya... Pero, y lo bueno, no hay mucho tráfico por la ciudad. Muchas calles son peatonales, típica placita también colonial, un ambiente muy relajado, ¿no? Que todo el mundo lo que busca en esta ciudad es esto, irse de relax, a tomar el vino, probar. No hay que tener como muchas más aspiraciones que esto y a mí me parece suficiente, la verdad. O sea, que no está nada mal. Es que lo dices como si fuese algo que te encuentras todos los sábados. No, claro. A mí es que esta experiencia tan relajante de repente en el viaje me encantó. Y un detalle exótico que quiero, porque antes hablando de lo de las carnes con el vino de tanta graduación, es que probé en Cafayate
algo que creo que te va a gustar, porque no sé si sabes lo que son las milanesas. Sí, hombre. El filete empanado de toda la vida. Yo me apreté una muy milanesa en Buenos Aires, claro, que se salía por los lados del plato, y no estoy exagerando, el mismo día que mis compañeros de viaje no cenaron porque ya habíamos comido tanto que no podían cenar. No, tú siempre en este sentido... No, yo lo doy todo. O sea, yo estoy de viaje y me entrego con toda el alma. Y muy bien. No me iba a ir de Buenos Aires sin probar una milanesa. Y a mí me enorgullece eso, la verdad. Pues yo lo que hice fue probar una milanesa de llama, porque ya empieza a ser una zona preandina donde campan por allí llamas y guanacos, que son diferentes, pero bueno, de la misma especie. ¿Y estaba rica? Sí, me encantó. No era muy fuerte el sabor, tampoco puedo decir que se pareciera al pollo, por ejemplo. Me recordaba más a la ternera, o si habéis probado filete de caballo, os puede recordar. Lo probé en Suiza. Claro, por esa zona así, Centro Europa se lleva mucho también lo del caballo y está muy bueno. Un pelín duro. Sí, pues mira, esta como la hacen finita, sí, bueno, ya sabes, la milanesa, pues no notas ese aspecto, pero me encantó. O sea, que lo que pasa es que el contraste de ver y acariciar las llamas y luego, bueno, pues cenarla. Yo en eso tengo pocos poca problemas. pena, ¿no? Sí, porque en general ya procuro de entrada acariciar poco. Así luego no tienes prejuicios. Que las llamas, por cierto, no son las que escupen. Los que escupen son los guanacos. Yo es la primera vez en mi vida que escucho la palabra guanaco. Bueno, en realidad me suena, pero como insulto, una cosa así. Pues son más grandes, aspecto, o sea, tienen la piel, no, el pelo más áspero y son un poco más recelosos que las llamas. Las llamas son más afables y representan la familia, cariño. Y por eso escupen. Y los que escupen, claro, son los que tienen mala leche, por decirlo de alguna manera. Bueno, volvemos al viaje. Más o menos, ¿cuánto tiempo recomendarías para conocer un poco esta zona? Mínimo una noche, Cafayate, hablo de Cafayate por lo obvio, porque si vamos a irnos de vinos y hemos alquilado un coche, pues nos olvidamos de estar pendientes de, oye, y además luego... tenemos que cenar la milanesa de llama. O sea, efectivamente, sí, vemos atardecer entre todas estas casitas y bodegas que además generan unos colores también preciosos. Y además os puedo hacer una recomendación muy concreta, porque yo me alojé en un hotel muy asequible, muy coqueto, en el centro de Cafayate, que se llama Hotel Asturias, y aunque su decoración nos recuerda más a Andalucía, eso sí, es un lugar que destacó porque, oye, pues si alguien está pensando ir, calidad-precio muy bien, y fue uno de los mejores desayunos que probé en toda Argentina, así que lo recomiendo. Una noche mínimo, nos podemos quedar más. Hay otra bodega muy importante que no me quiero olvidar, que se llama Nani, y que a nivel monumental sí que es muchísimo más grande que estas otras más pequeñitas y familiares, y es conocida porque además se distribuyen sus vinos por todo el país e internacionalmente. Nani, ahí lo dejo para si van, que se lo apunten los oyentes. Después de Cafayate, ¿por dónde te llevó la ruta? Aquí viene el sorpresón a nivel natural, porque entre Cafayate y Salta hay como 3 horas en coche. Entonces yo recomiendo salir muy pronto, porque así lo hacemos durante un día todo este trayecto y vamos haciendo un montón de pequeñas paradas. En esta carretera hacia Salta se encuentra lo que os voy a describir ahora, que es la quebrada de Cafayate. Es un paisaje de arenisca de ricos colores, de formaciones rocosas, que ha sido labrado por el río, con retorcidos estratos sedimentarios de un cañón cuyo fin lo marca el horizonte. La envergadura es realmente impresionante. Cuando sacas fotos y no llevas una cámara decente como haces tú, Carmelo, y la sacas con el móvil, dices, pues esto no representa lo que yo estoy viendo con mis ojos. A veces eso también te pasa con la cámara, ¿eh? Y bueno, y al final lo que vive uno en persona, que no se pueda comparar con lo que ve en imágenes, pues también es ese plus, ¿no?, que buscamos cuando viajamos, encontrarnos eso. O sea, un festín visual que tenemos que saborear deteniéndonos a nuestro paso en lugares como la Quebrada de las Conchas, que es un anfiteatro natural formado por rocas sedimentarias rojizas, con formaciones que reciben nombres como los Castillos, las Ventanas, el Sapo, el Fraile o la Garganta del Diablo, todo en un escenario bastante ya desértico, rojizo. Y estas creaciones naturales forman lo que muchas veces llamamos pareidolia, de formas que nos recuerdan, formas naturales que nos recuerdan otros elementos humanos, animales. Yo he de decir que nunca consigo ver la forma a la que se supone que recuerdan. Sí, pero sí, es una especie de discapacidad que tengo. Lo digo en serio. Porque tu imaginación es más amplia, entonces recorre. Yo que sé, ¿no? Que no lo veo. Pero ¿no ves que se parece a una monja? No, lo siento. En fin, pero bueno, después de la quebrada esta, que la verdad es que me has dejado muchísimas ganas de verla y de fotografiarla, ya sí que llegamos a Salta. A Salta, que decía antes, toda la
provincia es bastante sofisticada y esto se nota mucho en Salta. Yo creo que también tienen un nivel económico superior quizá al de otros lugares de Argentina y se nota mucho en el aspecto general de las calles. Hay también esas viviendas bajitas de estilo colonial, con calles empedradas, peatonales y además esto es muy repetido no solo en el centro sino a lo largo de toda la ciudad. Estamos hablando de una ciudad más grande de lo que veníamos hablando antes con Cafayate. Y es una de las ciudades, tiene fama por ello, más religiosas de Argentina. Hay muchísimas iglesias, mucha devoción durante la Semana Santa, sobre todo, pero esto no quita para que haya muchísima vida y muchísima fiesta y muchísimo folclore en sus calles. A mí, por ejemplo, cuando llegué me recibió una fiesta de baile folclórico salteño en la plaza mayor principal de Salta, de la ciudad, y que estaba representada por un grupo de baile de la escuela de Salta, con niños, gente mayor, y me encantó porque el baile representaba un cortejo entre hombres y mujeres con un pañuelo que movían al aire, los pies tenían también mucha importancia de puntillas, un baile muy alegre, donde la expresión de la cara también, pues claro, jugaba un papel muy importante. A mí me alegró muchísimo el espíritu cuando llegué encontrarme esto en el centro de la ciudad. Es que a ti el folclore te conquista enseguida. O sea, hombre, en cuanto ves dos trajes típicos y la gente saltando, ya... Sí, es que ese componente de los viajes es verdad que me atrae mucho, pero es verdad que también fui a este lugar porque en esa plaza es donde se encuentran los monumentos más importantes de Salta. Pues, ahí. ¿Cuáles son? Cuéntame. Por supuesto, la catedral, antes he dicho, pues es una ciudad muy religiosa, obviamente tiene su propia catedral, que me gustó porque además es muy original por su color, como la Casa Presidencial de Buenos Aires es de color rosa. Anda. Y cuando se ilumina por la noche le da un toque muy especial al lugar donde se encuentra. Y ahí se encuentra uno de los museos, en este caso, más interesantes e impactantes, no solo de la ciudad, sino yo diría de toda Argentina. Es el Museo de Alta Montaña. No sé si habías escuchado hablar de este museo. Yo personalmente no, pero creo que a nivel mundial muchísima gente va a Salta para conocerlo. Gira en torno a un hallazgo conocido en todo el mundo, como es, esto ya verás cómo te va a sonar más. El nombre quizá no, Johann Reinhardt fue el que hizo este hallazgo y fue en una expedición en el año 98 a la cima del volcán Llullaillaco, que está a 7.000 metros de altura en Salta, y allí encontraron enterradas 3 momias incas de niños que habían sido sacrificados y cuyos nombres, apodos, claro, ya hoy en día, seguro que os suenan, como son la niña del rayo, el niño y la doncella. Lo impresionante de este lugar es cómo conserva y expone estos 3 niños. El estado de conservación de estas momias incas es increíble, de verdad que verlo te pone los pelos de punta, y lo único que solo puedes ver uno de ellos. Van rotando su exposición cada 6 meses para conservarlos, porque están a temperaturas que imitan donde se encontraban dentro del volcán, son temperaturas bajo cero, y el estado de su conservación también se debe a un estudio científico exhaustivo que se ha exportado a otros lugares y museos del mundo. Y la luz en la que se encuentra todo el museo es tenue para no afectar a su conservación. Y además nos va a meter un poquito en el papel hasta que llegamos a ver a estos niños con una explicación de toda la cultura prehispánica de esta zona de Argentina, del pueblo inca que habitaba esta zona, de todos esos rituales, porque, oye, no dejan de ser niños que fueron sacrificados. Sí, algo que ya pone los pelos de punta. El detalle es importante, no hay que olvidarlo, un poco sobre todo para salirse de esas interpretaciones de la historia que son como muy, sí, que dulcifican cosas que, bueno, muy los hechos... Y que, exacto, los hechos son así, igual que los hechos después fueron así. Quiero decir que tampoco es... Pero que efectivamente a veces parece que solo hubiese violencia de una parte y la violencia ha sido consustancial al ser humano y hoy en día, por desgracia, en muchos sitios sigue siéndolo. A ver... Hemos hablado ya un poco de la milanesa y del vino, pero yo estoy seguro que me tienes más cosas que contarme de la comida. Hombre, a ver, Argentina, que tú conoces bastante la gastronomía argentina por tu viaje a Buenos Aires. Bastante no, pero intensamente. Y no sé si te pasó como a mí, que cuando estaba por Buenos Aires, mucha gente al saber que yo me iba a Salta, me decían, qué bien, porque ibas a probar las salteñas. Y yo, ¿qué son las salteñas? Me decían, las empanadas más ricas de Argentina son las de Salta. Entonces, claro, tuve que ir, obviamente, a comprobarlo. Y no lo hice de cualquier manera, no me fui a un restaurante y pedí unas salteñas, es que yo me propuse aprender a hacerlas. Y esto está muy bien porque es una propuesta de la Oficina de Turismo de Salta, para quien quiera, organiza muchísimos talleres para turistas de todo el mundo,
para que nos enseñe. A mí me enseñó una chef llamada Valentina, en un espacio precioso, además, en el patio de San Francisco, que aprovecho, es otro lugar que tenéis que ir a ver en Salta, histórico. El restaurante se encuentra dentro del propio patio, entonces ver la iglesia al lado y tú estar en ese claustro haciendo unas empanadas salteñas en un restaurante que luego también si te quedas ya a cenar después de comer esas empanadas, está muy bien. Y el secreto está en que se corta la carne a cuchillo, así no se hace molida, como dicen ellos, picada, y así no se le va el jugo. Todo cuanto más pequeñito y más minucioso y con más cariño, la masa va a ser muchísimo más jugosa, muchísimo más buena y lo vamos a notar en el resultado. Y descubrí la técnica del repulgue, que es como llaman ellos, tiene nombre propio, a cerrar las empanadas. Anda. Porque dependiendo de qué son las empanadas, el repulgue se hace con un arte u con otro, de una manera u otra. Y a mí eso me pareció súper complicado, por cierto. Qué bonito, Kelu, el día que me traigas unas empanadas salteñas que no... que hasta ahora hemos de decir que igual mucha gente ha pensado que seguro que trajo después del viaje. Por ahora no hemos tenido esa suerte en este modesto podcast. Bueno, iba de echarnos cosas en cara. Pero nada, yo confío en ti y estoy seguro que pronto podremos disfrutar de eso. Pues claro que sí. Oye, ¿sabes qué hice? No me quiero olvidar porque es un emblema de Salta. Después de comerme esas empanadas, pues bajarlas yendo a una peña folclórica. Que esto suena así. No, y que te pega totalmente. O sea, es que donde, lo hemos dicho antes, ahí donde hay folclore y no hace falta participar, ¿eh? Si sois gente un poquito, pues oye, que no os da vergüenza bailar o que no queréis, es que es una de las tradiciones más representativas de Salta y que también explica mucho el espíritu alegre de la gente, y es que hay muchísimos locales, además se concentran en varias calles, que ves, local anuncian peñas folclóricas, y son músicos de Salta que tocan la música de su provincia con bailes regionales. Y no solo es una actividad, porque al principio sospechaba que era una actividad muy enfocada al turismo, pero luego hay más enfocadas, locales más enfocados al turismo, pero preguntando allí a la gente, pues luego descubres muchísimos locales donde la gente sale de fiesta así, yendo a cantar en comunidad, a bailar en comunidad, mientras cena, mientras se bebe unos tragos, y a mí me pareció esto muy bonito porque genera un pozo de creatividad musical en la ciudad muy importante. A mí me recuerda un poco a lo que son las filas de los moros y cristianos, que se reúnen durante todo el año. Es decir, aparte del espectáculo que se hace en las fechas tal, pues sí que tienen sus locales en los que se reúnen pues casi todos los sábados y van allí a cenar y están pues de juerga y escuchan la música de la fiesta, este tipo de cosas. Y además aquí está abierto para todo el mundo, o sea que si vais y queréis cenar, las peñas folclóricas de Salta son divertidísimas. Bueno, pues tomamos nota del montón de cosas que hay en la provincia de Salta y que hacen que desde luego merezca la pena, y a mí se me quedan las ganas de ir porque entre lo que se come, lo que se bebe y lo que se fotografía, pues tiene pinta de ser un destino estupendo. Y ya con esto hasta la semana que viene, Kelu. Pues hasta la semana que viene, Carmelo, ya sabéis, si no queréis perderos esa cita dentro de 7 días, suscribíos a todas las aplicaciones de podcast, estamos en todas, también en las webs de Radio Libertad Digital, y nos podéis escribir también un correo con la información que queráis, propuesta, crítica, lo que queráis, a elplacerdeviajar@libertaddigital.com. Nos vemos y nos escuchamos en 7 días, ¿no? Eso es, en 7 días nos vemos y nos escuchamos. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.